Bienvenido y bienvenida una vez más a Lecturas para tu Alma. Hoy escucharemos un capítulo más del libro Las manifestaciones del ser Pachita, de Jacobo Greenberg. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Comencemos. Capítulo 16. La obra. Es el creador de todas las cosas, poseedor de toda sabiduría. No entiendo otro origen que él mismo, autor del tiempo, creador de las formas, dotado de la sabiduría universal, rey de la naturaleza objetiva, señor de los mundos, de la causa, de la generación, del estado libre y aprisionado. Está en verdad unido al ser, el inmortal, residiendo como señor. Él es el conocedor, el que penetra todas las cosas, el protector de esta esfera, dirigiendo siempre este mundo mudable. No se sabría encontrar otra causa a los movimientos del mundo y de los astros. Es aquel que desde la antigüedad dispone el ser y que, en verdad, penetra en él todas las ciencias. En este Dios que ilumina la conciencia individual, causa de libertad, quiero buscar mi refugio. Es el ser dividoso dominando la actividad en la paz perfecta, en quien no se encuentra ninguna falta, puro de toda mancha, puente supremo que lleva a la inmortalidad, semejante al fuego perpetuo de los tizones rojos. Cuando como una alfombra los hombres arrollen al cielo, entonces y solamente entonces cesará el dolor para los que conocen a Dios. Conociendo pues al ser por la fuerza de la meditación y por favor de Dios, y realizando la forma superior de vida, es como se muestra a nosotros la suprema verdad en toda su plenitud. Este secreto supremo, contenido en la ciencia final de la sabiduría, enseñado en los pasados siglos, no debe ser enseñado a aquel que no posea la paz perfecta, o que menosprecie al deber filial, o que rompa la regla de la disciplina. Para aquel que ofrece a Dios la devoción suprema y a su instructor como a Dios, estas verdades con toda certidumbre resplandecerán para esta alma grande resplandecerán. Esta sexta parte del Shwestawataropanishad me vino a la memoria a la mañana siguiente. Durante varios meses conocí a don Lucio y lo oí hablar. Me pregunté sobre el significado de la conciencia. ¿Qué es lo que conecta la conciencia individual con el ser? ¿Qué es lo que ilumina al hombre y lo conecta con la paz? Había descubierto en mí mismo la existencia de una sabiduría luminosa envuelta en capas de estructuras y por la meditación aprendí a perforarlas para dejar aflorar lo que sabe y es. Vi el mismo proceso en todos aquellos que utilizaban la técnica y llegué a la conclusión de que la meditación libre conecta al ser con lo que lo ilumina. Mi espíritu curioso y conocedor de algunas reglas del pensar científico se había enfrascado en la difícil tarea de averiguar cómo se realizaba el portento del contacto con el que no puede mencionarse, con la voz, con el Tao, con el ser, con Dios. Descubrí que el espacio está organizado y que una de las bases del contacto es reproducir tal organización en el sistema nervioso. Se requiere, como dice el Upanishad mencionado al principio, arrollar al cielo como una alfombra, es decir, incluirlo todo dentro de una generación más unificada y convergente. Ese incremento en la capacidad de unificación era una de las reglas, pero no bastaba. Debía aumentarse la coherencia para llegar al orden perfecto y a la calma. El espacio y el cerebro debían ser simétricos y reflejarse mutuamente en el incremento de convergencia y de redundancia. La actividad cerebral debía ayudar al contacto convirtiéndose en un modelo perfecto del todo para que éste pudiera verse a sí mismo y reflejar la existencia en sí misma. La luz era el contacto y este no significaba nada parecido a una comunicación de un ser con otro, a una conversación o contacto de un humano con otro, sino más bien al embebimiento del todo en su propio reflejo. Me desesperaba ver tanto anhelo por concretizar y trasladar lo inconmensurable a una dimensión humanoide. Esta mañana del miércoles resolví no dejarme envolver jamás en discusiones estériles y me preparé para adquirir fuerzas para ayudar a las operaciones de la tarde. En el nombre del Padre yo te saludo, le dije al hermano al entrar al recinto. En el mismo nombre yo te respondo. Me coloqué a un lado del cuerpo de Pachita y empecé a ayudar a las consultas. Faltaban más de 25 y cada enfermo debía ser reconocido, diagnosticado, además de recibir una hoja con las recetas pertinentes anotadas en ella. Después de una hora, el hermano pidió no aceptar más enfermos que los expresamente anotados en la lista. El mundo, me dijo, está atravesando una crisis terrible y tengo muchas misiones urgentes. Fui a preguntar cuántas consultas faltaban y me respondieron que 9. Pasaron a la niña sobreanestesiada. Me acerqué a ella y le acaricié su carita.
La acostamos en la cama y el hermano la reconoció. Oyó las quejas de sus padres y los consoló diciéndoles que venía una mejora y que pronto todo saldría muy bien. Este angelito me fue enviado para rehacerlo y veo que pronto empezará a caminar. Si estuviésemos en su cuerpo sabríamos de su terrible desesperación. Reconoce a sus padres y a su hermano y trata de comunicarse pero no puede. Vi la cara de la mamá de la niña y reconocí su dolor y su súbita comprensión por lo que decía el hermano. Comenzó a llorar y la consolé mientras el papá colocaba a su hija en su silla de ruedas. Después entró una ancianita. La reconocí inmediatamente. El hermano la había operado hace algunas semanas. Era bajita, delgada y con todo su cabello plateado. Nos reconocimos mutuamente y observé que ya no se quejaba de dolores. Había venido a saludar al hermano y a pedirle un reconocimiento. Este la encontró sana y la despidió con un abrazo. «Ya no tienes cáncer», le dijo, «y estás sana». La gente venía con un huevo que el hermano utilizaba para limpiarlos. Un señor vestido de traje se acercó y le ofreció el blanquillo a Cuauhtémoc. Este, a través del cuerpo de Pachita, lo tomó y al empezar a rozar al hombre, literalmente hizo explotar el huevo. La clara bañó el hombro del señor y Cuauhtémoc, muy apurado, se apresuró a limpiar su traje con su misma túnica. «Eres de acero», le dijo, después de limpiarlo. «Tienes una cruz en tu pecho y tu rigidez y fuerza, ya lo ves, han hecho que el cascarón no resistiera. Estás muy sano, puedes irte». La siguiente persona me impresionó. Venía literalmente cargada en brazos. Era una mujer madura, de mirada perdida y cuerpo lleno de temblores. «¿Qué tiene mi muchachita linda?». El acompañante empezó a responder a nombre de la enferma y después ella continuó. Su voz era débil y tartamudeaba al decir las palabras. «Hace 8 años me casé», empezó diciendo, «y han sido todo un tormento terrible. No vivo con mi marido y cada vez que me visita me enfermo terriblemente. La última vez me quedé ciega y paralítica». El hermano la miraba con atención y de pronto le dijo que tenía un daño y que era necesario extraerlo. Dio instrucciones para la próxima cita y añadió que la ceguera no era interna sino externa y que la mujer debía ser fuerte para resistir, puesto que lo que le sucedía no provenía de ella misma. Cuando la mujer se alejó, el hermano me preguntó si había olido la peste de la mujer. «Claro», le respondí, «olía terriblemente mal». «La tienen viviendo en medio de caca», le dijo Cuauhtémoc. La siguiente persona se quejó de que sus hijos se estaban echando a perder por culpa de su padre. «Estoy separada de él y cada vez que viene a la casa todo se vuelve un infierno y mis hijos se trastornan terriblemente». «Mi pequeña», le dijo el hermano, «tú misma le inculcaste el amor y respeto hacia su padre y nunca le dijiste la verdad sobre su conducta. Ahora nadie puede decirles la verdad porque eso los destruiría. Es un caso muy difícil, pero yo le pediré a mi padre que le lleve luz hacia los tuyos». «Mi hijo es un borracho y no quiere dejar la bebida por nada del mundo», dijo una mujer entrada en años. «Ayúdeme, por caridad». «Mira, mi niña», le dijo Cuauhtémoc, «es muy sencillo. Vas a comprar una botella de vino y 3 ranas. Las ranas las echas al vino y las dejas que se pudran adentro. Sin que tu hijo se dé cuenta, le das a beber un poquito de eso y ya verás que nunca jamás te vuelva a probar el alcohol». La siguiente persona entró en una silla de ruedas. Era una anciana muy bella que al empezar a hablar rompió a llorar amargamente. «No puedo andar, hermanito, me duele mi cadera y mi espalda y estoy muy débil». «¿De dónde eres, muchachita preciosa?», le preguntó el hermano a la anciana. No alcancé a oír lo que contestó, pero Cuauhtémoc comentó que en ese lugar había sido atendido de sus heridas por el padre Elías. «Pues él es precisamente mi protector», le dijo la anciana. «Entonces somos de la misma tribu», le dijo el hermano. «¿Qué le pasó que ya no puede andar?». «Pues no sé, algo habré hecho mal, pero no sé qué». «A ver, mi linda, el poder del Señor no tiene límites si usted se va a parar de la silla y va a caminar». La anciana negó con la cabeza, pero el hermano insistió tanto que en un esfuerzo tremendo, la mujer se paró y con la ayuda de Armando y el hermano, caminó unos pasos. Después se volvió a sentar y el hermano le recetó una pomada y unas hierbas, le dijo cómo prepararlas y usarlas. Al final de las consultas vino L, una mujer alta de pelo negro azabache y fisionomía egipcia. Se acercó al hermano y lo saludó. «¿Por qué está triste, mi pequeña?». «No tiene importancia, hermano», le contestó L. «Hay tanto dolor que el mío es solo un detalle sin importancia». «No, mi pequeña, todo tiene importancia y lo tuyo también. Cuéntame qué te sucede». Iban a traer al primer paciente para operarlo cuando el hermano nos llamó a todos y pidió nuestra atención. «Mi carne», empezó diciendo, «cree que no tiene límite. Si de ella dependiera, podría estar trabajando día y noche sin parar, pero eso acabaría con ella. Debéis cuidarla y protegerla de excesos». Trajeron al primer paciente de ojos y el cuchillo de monte penetró sus glóbulos oculares. El padre E había entrado al recinto y sostenía el cuchillo. El hermano,
Lo iba a operar de nuevo junto con otro sacerdote que también sufría de su espalda. Después trajeron a un muchacho sordo. Lo acostamos y después de hacerle un campo operatorio con un algodón, el hermano introdujo el cuchillo de monte a través del conducto auditivo del muchacho. Yo le gritaba en su oído intentando detectar algún signo de audición. ¿Oyes? De pronto el muchacho contestó que no oía. ¿Cómo está oyendo esto?, pregunté yo. Contesta que no oye y solo puede contestar si oye. El hermano volteó a verme y rompió a reír a carcajadas. Lo acompañé y a partir de ese instante todo fue alegría en el recinto. Yo nunca me había sentido tan cerca de Cuauhtémoc y en verdad me gustó la sensación de camaradería. Él se colocó a mi izquierda y esperamos el siguiente enfermo. Pasaron a un señor con barba blanca que iba a ser intervenido de sus riñones y su próstata. Le tomé la mano y me di cuenta que estaba completamente relajado. El hermano abrió una incisión gigantesca mientras el hombre no manifestaba ningún signo de dolor. ¿Es que no te duele?, le pregunté asombrado. Dios opera a través de Pachita y yo tengo absoluta fe y eso hace que no me duela, me contestó aquel hombre increíble. Después de saturar y ver cómo las incisiones se cerraban casi instantáneamente, volteamos al hombre boca arriba y el hermano introdujo la punta del cuchillo de monte en el pene a través del orificio urinario. El hombre había juntado las palmas de sus manos y colocándoselas sobre el pecho rezaba mientras el cuchillo lo penetraba sin haber signos de dolor. Admiré a esa persona y me pareció increíble su capacidad de confianza. En el momento en el que lo cargaban para acostarlo en el suelo del recinto, entró Armando. Venía muy enojado porque había mucha gente en el recinto y empezó a organizar la sesión pidiendo orden. La siguiente mujer fue una americana. Tenía un tumor en uno de sus pechos. Le quitamos la blusa y acostada boca arriba, el cuchillo penetró uno de sus senos. La incisión que hizo fue tremenda y la sangre brotaba inconteniblemente de la misma. Al terminar, el hermano me indicó que tradujera que el pecho quedaría un poco duro pero libre de toda la enfermedad. Se lo dije y la mujer agradeció. Memo entró al recinto y en un susurro le comunicó algo al hermano. Este lo volteó a ver y en voz alta le dijo que quien quisiera enseñar debía ser un espejo pulido. Lo que se quiera enseñar debe ser un reflejo de uno mismo. El siguiente paciente fue el padre E. Sus huesos estaban débiles y cualquier esfuerzo hacía que se le quebraran. Lo acostamos boca abajo y después de palpar y reconocer su espalda, el hermano abrió una incisión cerca de la columna. Le pidió a Armando cartílagos, los que introdujo en la columna pegándoles con el mango del cuchillo. Saturé la herida y ésta cerró. El siguiente paciente fue el padre H. Durante las consultas yo había visto varias monjas y varios sacerdotes en las operaciones. La iglesia y sus miembros no rechazaban la labor de Cuauhtémoc. El padre H sufría de la base de su columna y de una pierna. Cuauhtémoc abrió el muslo con el cuchillo y empezó a palpar el fémur. De pronto levantó su brazo derecho y colocó su palma hacia arriba. Pareció tomar algo de espacio e introducir el fémur. «Mira lo que me han enviado», dijo enseguida. Llevó mi mano al muslo y pude tocar el fémur. En un extremo del mismo había un pequeño hueso que claramente no era parte natural de la osamenta. Cuauhtémoc había materializado ese huesecillo y yo al tocarlo comprendí que no había límites. Ya lo había visto todo y sentido y ahora de nuevo me volví a asombrar. ¿El movimiento de tu mano fue para materializar?, le pregunté a Cuauhtémoc enseguida. ¡Claro! Después de colocar aquella materialización, Cuauhtémoc le pidió a A que jalara la pierna. Este sí lo hizo y después de saturar se llevaron al operado a descansar. Él se encargaba de pedir algodones secos y mojados y ante la indicación mía contestó que ella había sufrido una operación en carne propia. Cuauhtémoc me cambió un pulmón que tenía cáncer, dijo con voz grave y umbrona. La siguiente paciente fue una mujer adulta. También tenía mala su espalda y mientras Cuauhtémoc insertaba cartílagos en su columna, la mujer pedía a gritos que ya la dejaran de atormentar. ¿Quiénes?, pregunté yo curioso. Unos seres me martirizan y no encuentro forma de alejarnos de mi cuerpo. ¿Espíritus? Sí. Lo que sucede, empezó a decir el hermano, es que la gente se muere y en ocasiones no se dan cuenta que se han muerto. Siguen con sus envidias y odios y necesitan recibir la luz para darse cuenta y cambiar de nivel. Así que era cierto que algunos hombres no se daban cuenta y otros sí se percataban de su muerte, pensé asombrado. Después de la señora, otra mujer ocupó la cama de operaciones. Iba a ser operada de su vesícula. Le tomé la mano mientras Cuauhtémoc abría un costado. La mujer me apretaba la mano y sus uñas se incrustaron en mi carne. Casi grité de dolor y de repente noté que a la mujer le sucedía algo muy extraño. No parecía dolerle, pero en cambio expresaba tener sensaciones sumamente extrañas. Gritaba de asombro y sorpresa, y no de dolor. Al final de las operaciones manifesté que me dolía mi pierna izquierda.
El hermano me hizo acostar en la cama boca abajo y me dio un masaje en la espalda que alivió mi dolor instantáneamente. El hermano me había dicho que yo recibiría una lección todos los días y supe que era cierto. Capítulo 17. Los guerreros. Pachita está completamente ciega y solo come de vez en cuando. En las operaciones se le trae un vaso de té y en él, el hermano coloca un elixir que le da energía para toda la semana. En un monólogo que tuvo varias horas, A me dio su particular visión de la obra. Es un camino lleno de pruebas tremendas, las 24 horas, y lo que tú debes comprender es que alrededor de Pachita conviven los extremos de la condición humana. Por un lado, el materialismo más egoísta y por el otro, la santidad espiritual. Aquí ves todo lo que se puede ver y ese es un regalo magnífico. Su esposa, M, preparaba la comida mientras mi hija Esther y yo escuchábamos el relato. Hace 19 años que trabajo con ella y si no fuera por mi orgullo ya estaría muerto. Es necesario ser un verdadero guerrero y no existe posibilidad de echarse para atrás una vez iniciado. Hace muchos años íbamos al campo para hacer entregas. Si venía un enfermo con un daño y el hermano lo operaba en el plano físico, después era necesario cortar la conexión espiritual con la entidad que lo había evocado. Nos citaban en una montaña, un valle o junto a un río y entonces debíamos luchar. Casi siempre nos pedían una doncella virgen a cambio del daño y por supuesto nos negábamos. Un día Pachita fue alcanzada por una flecha que penetró en su cabeza. Su masa encefálica salía por el orificio craneal y aquí en mi antebrazo derecho cayó muerta. Pero el hermano la salvó, aunque yo sé que a partir de ese momento ha permanecido muerta. De eso ya vio, fue hace 18 años, pero esos son los beneficios de la verdadera mediumnidad. Quiero decir que el cuerpo se vuelve inmune. En cambio yo pedí ser consciente y tengo que pagarlo con mi cuerpo. ¿Cómo? Sí, hombre, cuando Pachita cae en trance, vive en el astral, mientras su cuerpo tiene una protección absoluta. Si alguien lo despedaza, el hermano lo reconstruye. Yo en cambio debo cuidarme solo y aunque tengo protector, pedí mantener mi conciencia durante mis trabajos. ¿Tú curas? Me han otorgado dones y otros los he tenido que ganar. Yo vivía con un daño terrible que una mujer me hizo. Durante 8 años no pude tocar mujer y nadie me lograba curar hasta que fui a ver a Pachita. Ella me extrajo un daño de 30 centímetros y cuando adquirió forma se convirtió en un bellísimo cuerpo de mujer. A partir de este momento empezó mi aprendizaje. Por las noches alguien venía a visitarme y me preparaba con fuerzas para resistir la energía del hermano. Imagínate. Yo me acostaba en mi cama y de repente alguien tomaba mi pierna y me la doblaba dándole un masaje. Después mi brazo y mi espalda y mi cuello. Durante 1 año y medio, entre las 12 y las 2 de la mañana, venían a prepararme físicamente. Después, algo aparecía en la esquina de mi cuarto y me lanzaba flechas. Yo nada más veía como la cuerda de un arco se empezaba a tensar y una flecha era en él colocada y después disparada. Alguien apuntaba en dirección de mi cabeza y las flechas penetraban entre mi pecho y mi cerebro. ¿Para qué? Ah, eso era un procedimiento para enseñarme a resistir los ataques. Yo debía sobrevivir y probaban mi fuerza. Un día, después de 2 años de lanzarme flechas, alguien me entregó mis armas. Me colocaron con los brazos extendidos y me cargaron los antebrazos con machetes, flechas y arcos. Tuve que vigilar mis armas durante 24 horas sin pestañear. Cuando iba a ver al hermano, él siempre sabía lo que me había ocurrido. ¿Cómo estás, Armando?, me preguntaba. ¿Cuidaste tu guarnición? Él conocía mis experiencias y siempre que avanzaba me recordaba mi misión. El padre quiere que trabajes. Yo me quejaba y me negaba. Me gustaban las mujeres y soy poco cómodo y responsable, y no merezco los dones y no puedo y no sé qué otras cosas le decía. Pero él siempre me contestaba que de los 100 servidores yo había sido tocado con el pincel más fino y precisamente por ser descarriado debía purificarme. A veces los daños se me metían al cuerpo. Ahora tengo una vejiga de coyote y un testículo artificial y las cicatrices de mi cuerpo son muchas, pero en cambio he visto lo que ningún ser humano ha vislumbrado. He llegado a conocer al mismísimo diablo y sé de sus nombres y acciones. Un día fuimos a una entrega muy peligrosa. Debíamos entrar a una casa resguardada por una reja de hierro. Nadie podía entrar a través de ella y no teníamos forma de abrirla. Pachita se relajó y se bajó del coche y atravesó la reja con su cuerpo, como si los barrotes fueran luz. En aquel entonces vivíamos en la pobreza. Pachita vendía billetes de lotería en las calles y yo aprendía del hermano y de ella misma. Una noche me dijo que junto a un árbol en el patio de mi casa, algo asombroso me sucedería. Llegué a mi hogar y al salir al patio sentí que alguien me observaba, desde la azotea. Me dio un miedo terrible y ni siquiera me atreví a voltear para arriba.
Durante más de un mes salía al patio y siempre sentía la presencia observándome. Un día me atreví y vislumbré un cuerpo gigantesco. ¿Quién eres?, le pregunté después de hacer acopio de valor. Te esperaba, me contestó aquello. Te esperaba, pues soy tu protector. Subí la escalera y al llegar a la azotea lo vi. Tenía más de 3 metros de altura y me tocó su túnica. Desde ese día conocí a mi protector y él me cuida. Tú también conocerás al tuyo, aunque no dudo que ya lo tengas. Poco a poco fui adquiriendo dones. Al llegar a mi casa, me bastaba voltear a ver un sillón para saber quién se había sentado en él, y empecé a ver a los médicos que operaban en el recinto. Cuauhtémoc tiene un porte impresionante. Cuando tenía 13 años de edad, una epidemia azotó al pueblo azteca. Una voz lo instruyó para hacer una vacuna y la presentó al consejo de ancianos de su pueblo. Tenía en ese entonces 1,86 metros de altura. El consejo se asombró de la sabiduría del joven y a partir de ese momento lo espiaron para saber el origen de la misma. Cuauhtémoc les decía que los mensajes le venían del dios Sol y ellos lo creyeron. Cuando su tío murió, lo hicieron rey. Capítulo 18. Quetzalcóatl. Empecé a leer biografías acerca de Cuauhtémoc y aunque encontré en ellas incongruencias y ausencias de veracidad, me emocioné y admiré la evidente valentía del hermano. Ejemplo de resistencia y virilidad, espíritu luminoso a pesar de toda la oscuridad que lo rodeó durante la conquista y el sitio de Tenochtitlán. Cuauhtémoc le llamaban en señal de respeto y cada vez más me llenó la felicidad el honor de conocerlo en persona y poder trabajar a su lado. Llegué el miércoles muy temprano a la casa de Pachita. Me encontré con muy poca gente y a D apuntando los nombres de los enfermos y lisiados. Pachita estaba en la cocina rodeada de gente desconocida para mí. Solamente el padre E reconocí y saludé a los demás con unas buenas tardes. Nadie me contestó. Tan ensimismados se hallaban en lo que decía Pachita. A mí me lleva la chingada con esa gente que viene a curiosear como si esto fuera un circo, decía Pachita. Un día vinieron esos, ¿cómo se llaman? Ah, sí, esos del control mental, dizque investigarme. Me llevaron a una casa en la que había rayas de todos los colores, rojas, azules, verdes y negras. Un señor Silva me dijo que yo estaba en la negra. Hágame el favor, ese cabrón me quería nada más para meterme en lo negro. Luego me dijeron que buscara un enfermo con mi mente, que yo iba a buscar ni qué carajos, ¿para qué? Luego otros me llevaron a la zona del silencio en Torreón para que les dijera lo que hallaba. Puro pinche desierto, y yo allí en medio encontré una tortuga y me la traje. Bueno, Pachita, la interrumpió el padre E. Esa zona del silencio es muy interesante, no entra ninguna vibración y sería un lugar ideal para construir un hospital psiquiátrico. Pachita lo volteó y sonrió. ¿Y usted, por qué no deja de ser sacerdote, hombre? Es que ya casi no habemos, y eso empecé y eso debo terminar. Hoy más que nunca se nos necesita. Pues no sé, continuó Pachita. Dicen que se les paran los relojes y que no se oye la radio, pero ¿para qué sirve eso? Nada más buscan por buscar sin saber, y por más que encuentran, no se quedan satisfechos. Si les contara todo lo que me han llevado a hacer. Un día me dijo un amigo que le ayudara a buscar que no sé qué madres en un terreno. Fui allí y me lo encontré lleno de excavaciones. Me dijeron que les reportara lo que sentía y yo me quedé tal cual. Aquí sí se trabaja, pero yo de eso sé menos que nadie. Yo nada más me voy y viene el hermano y ni me entero. A ver tú, Jacobo, tú que eres sabio, ¿a dónde me voy? Pues no sé, contesté apenado. Bueno, ¿y qué dice el hermano? ¿Cómo es? Pues cuando viene cambia tu voz y todo lo que dice es la verdad y se convierte en certeza y fuerza, dije yo. Ya ven, él sabe más que yo lo que sucede y luego vienen a invitarme a dar conferencias. ¿Y yo qué les voy a decir? ¿Se imaginan a esta pendeja hablando en una conferencia? A mí me gustan las buenas obras, las que de veras ayudan. Ah, pero como es de difícil. Me tardé 50 años en hacer un kinder, 50 años trabajando para llegar a eso. Eran las 6 de la tarde y Pachita se levantó. Ya me voy, dijo a todos, mientras salía en dirección al recinto. Nunca había visto llegar al hermano para una sesión de curaciones en México y la seguí interesado. Todo parecía tan natural y sin embargo en unos minutos más un ser de otra dimensión vendría a realizar milagros. Entramos al iluminado recinto y Pachita se acercó al altar. Vamos a prender unos inciensos para echar afuera estos malos espíritus, nos dijo mientras encendía unas pajillas hindúes. Pronto todo el recinto se saturó de olor delicioso. Pachita seguía bromeando con todos y solamente se puso seria cuando se sentó en su silla, después de colocarse la túnica de Cuauhtémoc. La tela amarilla estaba completamente impregnada de coágulos de sangre y grandes manchas rojas entre la pedrería y los diseños indios que la llenaban. El padre E se colocó a la izquierda y yo a la derecha de Pachita.
Esta tomó un libro de pastas negras que estaban colocado en el altar y lo abrió. Grandes letras lo llenaban y yo alcancé a leer una oración. Se trataba de un libro religioso que me hizo recordar una Biblia en hebreo que deseaba regalarle al hermano. El padre E se acercó y comenzó la rareza de la edición. «Ya no se hacen más de estos libros», dijo emocionado. Pachita cerró el libro y sus ojos empezaron a rezar en voz alta. El padre E comentó que sentía un cosquilleo en su oreja izquierda y Pachita confirmó que era señal de una inminente llegada del hermano. «Yo siento», dijo, «cosquillas en ambas orejas». Calendaria se colocó detrás de Pachita y cuando ésta entró en convulsiones, Cande empezó a rezar en voz alta. Pachita se retorció unos segundos y después bostezó. Su cuerpo parecía estar ajustándose al manejo de un nuevo ser y equilibrándose y llenándose con su presencia. Volvió a retorcerse unos segundos, a bostezar, y Candelaria continuó con su rezo. Alguien apagó la luz, descorrió las cortinas y pidió silencio. De pronto tocaron la puerta y Cande volvió a insistir en la necesidad de mantener silencio. Por fin el brazo derecho de Pachita se levantó y una voz intensa y viril a través de su boca: «Los saludo, queridos hermanos». «En el nombre del Padre yo te saludo», le dije confiadamente. «En el mismo nombre yo te respondo, mi pequeño». El padre E se acercó a preguntar si la indicación de Pachita de dejar el sacerdocio era una señal. «No, buen hombre», le respondió Cuauhtémoc, «tú ya conoces a mi carne y sus bromas, no te preocupes por eso y sigue con tu bella obra». «¿Qué es lo que tenemos, mis cariñosos hermanos?». D se aproximó y mencionó 22 o 23 consultas apuntadas. «Bueno, vamos a comenzar». Una viejecita con un huevo en su mano derecha se aproximó al hermano y le pidió ayuda. Yo no me pude contener, la acaricié su cabello cano mientras Cuauhtémoc la revisaba y recetaba unas hierbas para sus dolencias. «Los viejecitos son como niños», le dije al hermano al despedir a la mujer y él entonces asintió. Yo me había acostumbrado a ir hacia la cortina y acompañar al siguiente enfermo y presentárselo al hermano, pero Candelaria me lo prohibió. «Estás alterando la energía», me dijo muy seria. «Estiras los cordones y no debes hacerlo». Permanecí el resto de la sesión junto al hermano. Un muchacho muy fornido se aproximó y explicó que había tomado todas las medicinas que le habían recetado, pero seguía sin virilidad. El hermano enfocó su atención en la zona genital del muchacho y le pidió que se esperara afuera porque lo tenía que operar. «Esto es un daño», me dijo Cuauhtémoc más tarde. Yo quería aprender a diferenciar los daños de otras dolencias y la siguiente persona me dio la oportunidad de hacerlo. La misma mujer que había venido la vez anterior, aquella de la mirada perdida y despidiendo un olor insoportable, fue traída a rastras sobre una silla. Era impresionante su abandono y quejidos. El hermano se puso de pie y la recibió muy serio. «Que se pare por sí misma», ordenó a los acompañantes. «Que se defienda y sepa que lo que tiene viene de afuera». La mujer giró sus ojos y cabeza y no respondían. «Quítatelo, no es de adentro sino de afuera. Hazlo por tus hijos». La mujer volteó a ver al hermano y el loco girar de sus ojos disminuyó por un instante. Se paró de la silla y empezó a hablar. «Me duele el cerebro y no puedo pensar y me hago en los calzones. Ayúdenme, por favor». «Miren», les dijo Cuauhtémoc a los acompañantes. «Frótense las palmas de sus manos y denle luz y ordenen a la entidad que salga del cuerpo de esta pobre mujer. Me la van a traer el viernes a las 12 de la noche para operarla». A mí me empezó a doler el cuello y me froté varias veces sin éxito. El hermano me vio y me dijo que eso pasaba por poner tanta atención en los daños. «No los mires», me dijo mientras me daba un masaje en el cuello. «La diferenciación está en el propio cuerpo y sus sensaciones», pensé recordando a José su técnica psicoanalítica. Una pareja de ancianos penetró en el recinto. El marido informó que su esposa tenía malos los riñones y que los médicos no encontraban solución para su caso. Tras el hermano atendía a la mujer, el esposo me hizo una seña para acercarme a él. Me susurró en voz baja que era cáncer, pero que no le quería decir a su esposa. Me acerqué para informar aquello al hermano, pero este me hizo una señal para que no hablara. «Ya sé», dijo en voz alta, dirigiéndose a la mujer. «Dicen que tienes cáncer, pero eso no es cierto. Vas a cuidarte y vienes otro día para ver cómo sigues y para cambiarte tus riñones. No les hagas caso a los médicos que te han debilitado tus lavadas y técnicas de... ¿Cómo se llama, Jacobo?» «Quimioterapia», dije yo. «Sí, eso», dijo el hermano. «Piensa que estás bien y eso será el primer remedio». Una mujer joven, su esposo y su hija bebé se acercaron a Cuauhtémoc. Este vio a la muchacha y la llenó de elogios. «Tienes la gracia, bella mujer, y has tenido la paciencia para enderezar a tu familia». Traía 3 huevos y el hermano tomó uno para limpiar a la mujer. «Sigue como vas y todo te irá bien», le decía mientras frotaba su cuerpo con el huevo. El bebé se había quejado y el hermano se rió. «No me quiere esta pequeñita», dijo. Tomó en sus brazos a la niña y ésta siguió protestando. También la frotó con otro huevo y lo mismo hizo con el marido.
Me duele mucho el pecho y temo que tenga malo el corazón, le dijo este asustado. Tu corazón está bien aunque un poco lento, no te morirás de eso, sino de otra cosa, y más vale hacerle caso a tu mujercita, que ella sí sabe lo que hace. El siguiente paciente me impresionó. Una mujer de mediana edad, lentes oscuros, labios violáceos y manos marmóleas pidió ayuda. Me siento muy mal de todo. Vengo de Guadalajara recomendada. Cuauhtémoc la reconoció y le recetó unas hierbas. Ya puedes irte, mujer, eso te curará. Dame tu bendición en mi espalda, persignarme con tus manos, por favor. No, mujer, toma los remedios y eso te ayudará. La mujer tomó las manos de Pachita y se las colocó en sus hombros. Dame tu bendición, dijo en tono de orden. Cuauhtémoc lo hizo y al irse la mujer me volteó a ver. No me gusta esto, realmente no me gusta hacer eso. Una mujer vestida en forma muy elegante se presentó después. Dijo tener muy bajos sus glóbulos rojos, sufrir debilidad y dolores abdominales. ¿Tienes gases? La mujer me volteó a ver y se ruborizó. Luego afirmó con la cabeza. El hermano la hizo voltearse y vio su espalda. A mí me dio la impresión de que un aparato de rayos X se había puesto a funcionar. Veo unas plaquetas muy peligrosas en sus pulmones, dijo Cuauhtémoc. Debes dejar de fumar y venir el viernes para operarte. ¿Y mis glóbulos rojos? El hermano tomó una de las manos de la mujer y con un dedo pareció lanzar algo sobre la palma. Están un poco bajos, pero no tanto, dijo. Ven el viernes. Una muchacha joven de labios delgados y aristócratas susurró sus dolencias. Pareció no querer decir lo que tenía y después de salir volvió a entrar acompañada de Memo, quien nos dijo que le daba pena hablar frente a mí. Me aparté y la muchacha habló de problemas con su menstruación. El hermano le dio un remedio y al salir y acercarme a él, bromeó conmigo. «Vaya», me dijo, «ni que fuera algo nuevo». Una madre traía a su hija. Dijo que no podía hablar. El hermano le preguntó su nombre y la niña balbuceó algo inteligible. Junto a nosotros había un invitado que, curioso, observaba las consultas. Interrumpió estas y le dijo a la mamá que él conocía una escuela especial que podía ayudar a su hija. El hermano volteó a verlo con asombro y no lo dejó seguir. Noté la confusión del hombre mientras el hermano le recetó unas lenguas de pájaro para la niña. Habían acabado las consultas y nos preparábamos para las operaciones. Aproveché el intervalo para decirle a Cuauhtémoc que estaba leyendo su biografía en varios libros y le expresé mi gran admiración por su valentía. Nadie es veraz, obtienen sus datos de fuentes dudosas y no dicen la verdad. Tú dices la verdad porque describes lo que experimentas y eso está muy bien. Mira, continuó, nunca hicimos sacrificios, hacíamos lo que has visto. Detrás de cada símbolo teníamos un dios. Ustedes no son así, pero nosotros sí. Ese ustedes no lo entendí. Mi educación judía me había enseñado la existencia de un solo Dios y no supe si se refería al judaísmo o a nuestra época. Tampoco moría ahorcado, continuó. Lo que hicieron los españoles no tiene nombre. Toman bebés y los lanzan al aire y luego los ensartan con sus lanzas. Recordé la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades de los nazis. Parece, dije en voz alta, que hay épocas en las cuales la oscuridad crece y se establece una lucha terrible en la que se manifiestan los más bajos motivos de la carne. Así es, confirmó Cuauhtémoc. Para mí era inconcebible lo que hacían los españoles, pero ellos no fueron los primeros en llegar a nuestra tierra. Mucho antes unos vikingos vinieron, conducidos por un fraile. Perdóneme usted, le dijo al padre E. Un tal Jonás descubrió nuestro continente. Venía en una balsa y le dio una peste bubónica. Pudo regresar y le comunicó a Colón su descubrimiento. Por ello, él tenía tanta seguridad de su travesía. Nadie sabe esto que te digo porque los escritos se perdieron. Tuve una novia pero nunca me casé. Ella se entusiasmó con los Barbados y nos traicionó. Les dijo todo lo que sabía, incluyendo la localización de nuestros túneles secretos. Aquello me tocó fibras muy sensibles. Yo también había sentido la traición de una mujer y sabía el dolor que produce. Me imaginé lo que debió de haber sentido Cuauhtémoc y me dolí por su sentimiento de ver a su mujer en manos de los conquistadores y ofreciéndose a ellos. Me apresaron también por su culpa, siguió diciendo Cuauhtémoc. Hermano, le dije solamente. Un día te pregunté acerca de Quetzalcóatl y me contestaste que era un traidor. Así es, confirmó Cuauhtémoc. Él sabía que no debíamos mezclarlos con los blancos y a pesar de ello los trajo a nuestras playas. Yo no acepté recibir a los españoles como dioses, pero me obligaron por culpa de su profecía. En ese momento Memo entró muy preocupado al recinto. «Hermanito, no encontramos el cuaderno y no sabemos a quiénes tiene que operar». A se escandalizó y dijo que ese cuaderno era un secreto de Estado y que no era posible que lo hubieran descuidado. Cuauhtémoc dijo que si no encontraban el cuaderno no operaría. Observé a Memo y noté una serie de movimientos despectivos. Parecía gozar la situación y burlarse del hermano.
Pensé que quizás resentía que su mamá fuera ocupada por otro ser y no dudé que si aquello que yo pensaba era cierto, era inconsciente para Memo. Cuando Memo salió, el hermano continuó su relato. Tengo muchas misiones que cumplir. El planeta está en crisis y el hombre hace guerras y aquí mismo, en esta ciudad, se muere lentamente entre todo lo que ha creado. El hombre lucha por riquezas sin saber que ya las posee. En México existen montañas llenas de oro. Cuando vivía en mi carne, lo que ustedes llaman Cerro de la Estrella, relucía por la gran cantidad de piedras preciosas, esmeraldas y oro que contenía. En ese momento volvió a entrar Memo, avisando que el cuaderno se había perdido definitivamente. Con un tono de reto le dijo al hermano que se retiraba como había dicho. Yo me asombré mucho cuando Memo salió. Sentí la tristeza de Cuauhtémoc. Le coloqué mi mano en su hombro y no supe qué decirle. Ya me voy porque aquí no me quieren. Me dedicaré a mis otras misiones. No, hermano, le dije. Sí te queremos y lo que haces nadie más lo puede hacer. Memo volvió a entrar como si hubiera entendido y se quejó de que D lo humillaba ante la gente. Creo que en realidad vino a justificar su anterior reto y quería decir que D lo había puesto muy nervioso. Cuauhtémoc pareció comprender y en ese momento entró D y recitó de memoria la lista de operaciones. Empecemos pues, dijo el hermano. Una muchacha joven de facciones muy dulces ocupó la cama. Su oído izquierdo no funcionaba y al decirlo, el hermano preguntó cuál era el lado izquierdo. Yo ya había notado que el hermano no parecía distinguir la derecha de la izquierda, porque siempre preguntaban sus respectivas localizaciones. Le tapé el oído derecho con un algodón empapado de alcohol y le hice un campo operatorio para el izquierdo. El hermano introdujo el cuchillo de monte y en menos de 30 segundos la muchacha nos indicó que oía perfectamente. Cuauhtémoc susurró algo para comprobar si lo oía y entendía, y al preguntarle la muchacha repitió lo que había susurrado. Yo había visto cómo el hermano adelantaba y desarrollaba la técnica de oídos a través de las operaciones que atestiguaba y me alegré del éxito de esta. Me había costado mucho trabajo entender que Cuauhtémoc seguía aprendiendo y me di cuenta que por fin yo lo aceptaba como un ser en constante desarrollo y en expansión. Después pasaron a una mujer con problemas renales. Como en otras ocasiones, el cuchillo abrió 2 grandes incisiones en las partes laterales de la espalda y 2 riñones fueron colocados sobre la piel para después penetrar en las cavidades. Saturé las heridas y, como siempre, estas fueron cerradas casi inmediatamente. La siguiente operación fue un muchacho con problemas pulmonares. Fue extraordinario lo que sucedió y me gustaría relatarlo con detalle. El joven tenía cáncer en el pulmón derecho y se le había fortalecido para ese momento. Lo acostamos boca abajo y mientras tomaba mi mano, el cuchillo abrió su espalda. El hermano pidió la sierra y cortó varias costillas. Yo oía el sonido del roce del metal con el hueso y me asombré de la rapidez y precisión del corte. Definitivamente no era la sierra la que lo hacía, pues casi no se movía. Era otra cosa la que cortaba. De la mesilla colocada a su izquierda, Cuauhtémoc tomó un tejido y lo llevó a la boca de Pachita. Oí cómo el aire penetraba el tejido y cómo el hermano le hablaba como si aquella masa rojiza entendiera. Después, el pulmón, por ser injertado, fue colocado en la incisión e introducido a través de esta con la ayuda del cuchillo. En un santiamén fue absorbido en el interior del cuerpo. Le pregunté al muchacho cómo se sentía y me contestó que muy bien. ¿Cómo respiras? Como nuevo. No había dolor y mientras había llevado al operado para reposar, interrogué al hermano. ¿Cómo puede conectarse tan rápido? Mira, Jacobo, me empezó a contestar. Para ustedes, el tejido que injerto está muerto, pero para mí está vivo. Lo que hago es abrir la membrana del tejido por injertar y la acomodo en el contacto con el tejido interno. Después, las 2 membranas se conectan y se pegan entre sí. Eso pone a funcionar el nuevo pulmón. Un joven en silla de ruedas fue introducido al recinto y en el momento de verlo, el hermano le dijo que era inocente y que se curaría. Lo acostamos boca abajo y el hermano localizó la columna y penetró en ella con el cuchillo. Le pidió a A que se fijara en las piernas del joven y él pidió a este que las moviera. Después realizó un giro con el cuchillo e introdujo algo en la médula. Volvió a pedir movimientos y las piernas obedecieron la orden. «Te curarás completamente, buen hombre», le dijo de nuevo Cuauhtémoc al hombre. La siguiente enferma fue toda una prueba. Era una mujer muy obesa y de ademanes toscos. La acostamos boca arriba y el hermano dijo que su mal era venéreo. Yo sentí una repulsión involuntaria y rogué que el hermano no me hiciera tocar los genitales de la mujer. Con el cuchillo abrió cerca de la zona genital y como si hubiera escuchado mis pensamientos, me tomó la mano y la introdujo en la herida que había practicado. Tuve que superar mi asco y de pronto sentí cariño por la mujer y me sobrepuse. Saturé la herida y la aventé deseando que se aliviara.
Al muchacho del pulmón lo había acostado al lado de los altares y al terminar la operación de la mujer le preguntó cómo respiraba. «Bien, me siento muy bien», contestó el joven. Después trajeron al muchacho del daño genital. Armando dijo que eso no podía considerarse un daño en forma, sino más bien una travesura. El hermano abrió cerca de los testículos y me hizo tocar un tejido parecido a un pergamino envuelto. «¿Lo saco?», pregunté con curiosidad. «No, hombre, si lo haces lo dejarás sin miembro». Armando colocó un papel negro abierto y el hermano puso en él el daño. «Cuidado», le recomendó. «Cuidado con él porque no tardará en cobrar vida». Yo empecé a vendar al muchacho y el hermano se apartó de su silla y se sentó en otra colocada cerca del altar. «Me despido de ustedes», dijo, «porque debo cumplir otras misiones. Un huracán se acerca a México y los huracanes traen terremotos». Yo seguía vendando y noté algo extraño. Pachita no volvía y de pronto su cuerpo se levantó de la silla y empezó a gritar. «¡Chinguen a su madre todos porque los voy a matar!». Vi cómo la mano de Pachita buscaba el cuchillo y se acercaba al enfermo que todavía no acababa yo de vendar. Lo protegí con mi cuerpo mientras Armando y el padre E abrazaban el cuerpo de Pachita y le daban luz. Por fin regresó Pachita y yo envolví al operado con la sábana. Zeta empezó a bromear junto con Armando. Contaban de ocasiones anteriores en las que un daño se había introducido en el cuerpo de Pachita y les había pegado. A mí no me pareció tan gracioso lo que decían, pero su espíritu festivo aligeró la tensión que se había formado. Me sentí agotado y me senté junto a Pachita a descansar. Ella me volteó a ver y le dijo a Armando que yo tenía algo especial. «Tiene un hueso muy especial, y la primera vez que lo vi sentí que yo lo conocía desde hace mucho tiempo». «Claro», dijo Armando. «¿Recuerda que los dos dijimos y después el hermano confirmó que ya había sido Andrés?». Pachita se rascó su barbilla y dijo que Andrés había tenido una hija. «¿Cuántos hijos tiene Jacobo?». «Una hija», contesté yo. El padre E comentó que la hija de Andrés se llamaba Esther. «¿Cómo se llama tu hija?», preguntó Pachita. «Esther», contesté yo asombrado. «Andrés», dijo Armando, «sufrió una lucha terrible entre lo divino y lo humano. Él quería estar con lo primero y alejado de lo segundo». «Andrés», dijo Pachita, «fue el apóstol más subordinado». Aquello fue demasiado para mí. Yo también sentía una lucha terrible entre la naturaleza humana y mi ansia por llegar a lo divino. Esa lucha me había evitado vivir como cualquier otro hombre, y en ese momento pensé que las vidas se repetían. «Andrés era un escribano de Jesús», comentó el padre. «Ya no sigan, por favor», pedía yo ahogado en sensaciones. Tomé mi lámpara de mano y la introduje en la bolsa de mi bata. Pachita me pidió que la encendiera y al hacerlo bromeé. «Fíjense, así sí parezco un espíritu de luz». «Vaya», comentó Pachita. «Ya se te está pegando lo bromista, aquí se lo aprende de todo», dijo al final. «Lo más bueno y lo más malo». Capítulo 19. 1 de septiembre. Mientras el presidente de México dirigía un mensaje sencillo y profundo al país, yo me sentía triste. Me habían dicho que Coyoacán había sido la residencia de los inquisidores y eso me hizo entender algunas de las sensaciones que de pronto y sin razón aparente me invadían en mi casa situada en esa colina de la Ciudad de México. López Portillo estaba entusiasmado con los hallazgos del petróleo en el subsuelo de la República y en la sesión de la noche el hermano me había confesado que él había intervenido en su descubrimiento. «Yo se los di, Jacobo. Bueno, más bien», corrigió Cuauhtémoc, «mi padre se los dio». Desesperado por las vibraciones de mi casa, probé una técnica budista de meditación que consiste en repetir en voz alta un mantra compuesto que dice Nam Myoho Renge Kyo. Su traducción aproximada es devoción en cuerpo y alma a la ley mística de la simultaneidad de causa y efecto a través del uso de vibraciones. Me lo había enseñado una de las pacientes operadas por Pachita y al probarlo me di cuenta que encerraba el secreto de la permanencia en un estado de amor. Encantado por la experiencia, comuniqué el uso de esta técnica en el seminario de la investigación de la tarde y todos mis colaboradores decidieron probar su efecto. Llegué a la casa de Pachita y me encontré al hermano dando consultas. Una ancianita se quejaba del insomnio y nervios. Cuauhtémoc le preguntó la razón de su dificultad y la mujer confesó su tremenda preocupación por uno de sus hijos. «Va a la escuela», dijo entre sollozos, «y casi no lo veo. Se me parte el corazón». El hermano esperó a que se calmara y le aconsejó. «Mira, preciosa, tú estás ligada a la tierra por ese amor, pero debes recordar que solo puedes ofrecer tu cariño si te encuentras en un estado satisfactorio de salud. Debes cuidar tu carne porque si la descuidas, el amor que deseas para tu hijo no se lo vas a poder ofrecer». El siguiente enfermo era un gigante de casi 2 metros y más de 100 kilos de peso. Se acercó al hermano y no pronunció palabra alguna. Cuauhtémoc miró su pecho y lanzó una exclamación de asombro.
Mi pequeño, le dijo, espera en el patio que hoy te vamos a operar de eso que tienes en tu pecho. La primera operación fue de un tumor cerebral localizado en el tálamo de una bella joven. Su pelo brillante enmarcó su cara y se extendió en abanico al acostarla boca arriba sobre la cama de operaciones. El hermano me pidió sostener la cabeza de la joven mientras penetraba el cerebro por la frente. La operación fue sumamente impresionante y yo justifiqué los gritos de dolor de la muchacha. El cuchillo de monte abrió la frente y tras apartar el hueso frontal, dejó al descubierto parte del lóbulo frontal. Era muy extraño que, a pesar del dolor, la cabeza de la joven permaneciera inmóvil. La misma inmovilidad la había yo observado en casi todas las operaciones. Los enfermos podían gritar, temblar y sudar de dolor, pero no se movían a pesar de la obvia estimulación de reflejos involuntarios. Candelaria me había dicho que cada operado era colocado en un aparato especial y al ver la operación de la muchacha entendí que no había otra posibilidad más que explicar la ausencia de movimientos intensos e involuntarios. De hecho, la descripción para el aparato de la cabeza coincidía con la descripción de un estereotáxico para humanos, pero de cristal en lugar de acero. La siguiente operación también fue de la cabeza, pero ahora de un tumor cerebeloso que el hermano extrajo en menos de 2 minutos. Durante la siguiente operación me di cuenta que empezaba a ver. Una mujer de unos 30 años fue traída al recinto. Se quejaba de terribles dolores en su espalda. Sus riñones funcionaban pésimamente y Cuauhtémoc había decidido injertar un par de estos órganos. Le descubrí la espalda y con un algodón empapado en alcohol limpié la superficie. El hermano abrió el costado derecho y después el izquierdo. Las heridas eran gigantescas y brotaba sangre de las mismas. De la mesa adjunta a su silla, el hermano tomó 2 masas rojizas que identifiqué como riñones. Colocó uno sobre la incisión de la izquierda y otro sobre la derecha. Algo succionó los riñones y poco a poco fueron penetrando a través de las heridas. Yo, colocado a 10 centímetros del riñón derecho, observé su movimiento lento y constante, abandonando la superficie externa de la piel e internándose en la cavidad corpórea. Un sonido sibilante acompañó el movimiento y mi asombro se completó viendo cómo las heridas se cerraban por sí solas. No pude reprimirme y empecé a decir que aquello era increíble, fantástico, extraordinario. Sentí que a pesar de haberlo visto muchas veces, jamás dejaría de asombrarme y di gracias a Dios por los portentos que atestiguaba. Coloqué algodones sobre las marcas de la herida y con la ayuda de Armando vendé a la mujer. Pronto Cuauhtémoc me dijo algo inteligible y tuve que pedirle que me lo repitiera. Por fin entendí que me decía que el siguiente enfermo era un daño. Un hombre fornido ocupó la cama mientras nos preparábamos para la operación. Memo llegó a decir que un enfermo que iba a ser operado del cuello estaba sumamente nervioso y que a escondidas se había tomado un calmante para los nervios. «Se va a debilitar», dijo el hermano. «Quiero ver qué es lo que tomó, pues puede ser peligroso operarlo con una droga en su cuerpo». El daño del hombre estaba localizado en su abdomen. Cuauhtémoc abrió 15 centímetros del mismo y empezó a buscar con la punta del cuchillo. Después de girar y forcejear con este, tomó mi mano y la colocó sobre un pedazo de un sólido rasposo y de morfología compleja. «Mira, Jacobo, para que lo describas en tu libro». Yo sentí esa cosa y pregunté si debía sacarla con mi mano. «No», me contestó el hermano, «yo lo haré». Armando trajo un papel negro en el que fue colocado el daño. Mientras eso ocurría, el hombre rezaba en alta voz y decía a Dios gracias por su salvación. La siguiente enferma fue una operada de su columna. La intervención fue similar a las que ya he descrito del mismo tipo. Huesecillos alargados fueron incrustados entre las vértebras y pude palpar uno de ellos. Era complejo y su forma recordaba a la de un caracol cónico. Cuauhtémoc decidió operar al enfermo del cuello. «Es mejor no tener compromisos», me dijo mientras incrustaba el cuchillo y extraía un tumor del cuello del hombre. El paciente se veía relajado y era obvio que su aparente calma era artificial. Al final de la sesión, Cuauhtémoc me despidió de todos y antes de que regresara Pachita, una entidad distinta habló. «Hermanos», nos dijo, «pronto todos dejarán sus cuerpos, pero mientras eso no suceda, deberán recordar que su obligación es ayudar y dar amor a todo aquel que lo necesite». Después de decir aquello, se despidió y Pachita volvió a ocupar su cuerpo. Capítulo 20. Vibraciones. Pachita me había pedido que le leyera el libro que estaba escribiendo y yo le había prometido hacerlo en cuanto estuviera lista la transcripción a máquina. Me sentía muy satisfecho de estar terminando el volumen y al releer algunos capítulos me asombré de la dificultad que me había costado escribirlo y de la sensación completamente contraria que tenía al leerlo. «Parece que fue fácil», me dije a mí mismo bromeando.
La mañana del viernes fue atroz y solo hasta las 4 de la tarde empecé a sentir luz y optimismo. No sabía el porqué de mis súbitos cambios y solo sentía que algo más allá de mi comprensión y control me afectaba. Durante el seminario hablamos de lo extraordinario de los sueños y nos preguntamos si acaso nosotros mismos no éramos el sueño de alguien quien al despertar nos destruiría. Llegué a la casa de Pachita a las 6 de la tarde y me encontré con el patio repleto de enfermos. Prácticamente nadé en medio de toda esa gente y con trabajos pude llegar al recinto. A pesar de que ya me sentía mejor sin todavía entender lo que me había pasado en la mañana, el ver a Pachita y al oír al hermano me convencieron de que mi estado de conciencia no era el óptimo. Quiero decir que amo a esa mujer y admiro a Cuauhtémoc, y el verlo y sentir lo que siento por ellos me hace entender que todavía no logro sentir lo mismo cuando veo a cualquier ser humano, y eso no es correcto. T era un incrédulo y nunca había participado de las consultas y operaciones. Vivía con Pachita, quien lo había traído de Parral por una situación desesperada. Me asombré de verlo en el recinto y supuse que por fin se convencía de la existencia de Dios. Trajeron la lista de las consultas, que eran 35, y yo me preparé a permanecer todo ese tiempo junto al hermano. No puedo describir los casos, aunque debo decir que la capacidad de involucración del hermano con cada uno de sus pacientes no parecía tener límites. Era toda una enseñanza ver su magnífica entrega de ternura, aliento y luz a cada uno de todos sus enfermos. Una muchacha que había viajado desde el norte de la República entregó un huevo al hermano. Tenía un malestar en el ojo y este la limpió, y después colocó el huevo en el altar y no lo tiró, como siempre lo hacía, en un basurero que era colocado exprofeso para cumplir ese menester. «Regresa a tu choza y con las medicinas que te he dado te curarás», le dijo la muchacha en un tono dulce. Le pregunté por qué había colocado el huevo en el altar y no lo había tirado, y su respuesta fue una sonrisa enigmática. «Seguro quiere sacar una vista», pensé recordando el procedimiento que don Lucio utilizaba para diagnosticar y que consistía en verter el contenido del huevo en un vaso de agua para ver las formaciones y señales de la yema y la clara. Un señor de edad, sonrisa inocente y andar dulce, fue llevado a la presencia del hermano. 2 hijos del enfermo hablaron por él, mientras éste pedía una silla para sentarse. Los doctores empezaron diciendo: «Dicen que tiene agua en su cerebro y no nos dan esperanzas. Nuestro padre nació en Damasco y queremos que viva». Cuauhtémoc observó la cabeza del enfermo y después tocó su vértex. «No tiene agua, sino un tumor. Si lo desean, tráiganlo dentro de 8 días y se lo sacamos». La siguiente persona era una mujer morena de porte orgulloso y mirada profunda. Al verla, el hermano lanzó una exclamación de sorpresa y yo sentí que reconocía en ella a alguien del pasado. Se lo pregunté y por alguna razón su contestación me estimuló una imagen en la que creí reconocer a su amada cuando era rey. Una mujer acompañaba a su esposo, quien no cesaba de temblar ni por un instante. «Tiene Parkinson», dijo la mujer. El hermano se sentó en su silla y se puso a observar los movimientos involuntarios del hombre. Su tendón de Aquiles está conectado con sus partes temblorosas. Si aquello era una metáfora, yo no la entendía. Al salir el paciente comenté que los núcleos lenticulares de su cerebro debían estar descargando en forma incontrolable y Cuauhtémoc asintió con un movimiento afirmativo. La siguiente paciente era una vieja amiga mía de Tepoztlán. Sus ojos despiertos y brillantes relucían una vida interna de la máxima intensidad. Se quejó de tristeza y el hermano le habló de su belleza y del esplendor del mundo. «Cada día es un milagro y es todo lo que se necesita para hallar la felicidad. Tú eres la escogida y debes saber que contienes la semilla del despertar». «Yo lo sé», decía la mujer mientras las lágrimas asomaban en sus magníficos ojos. «He tenido señales, pero ahora estoy confusa». «Nada de eso, mi pequeña. Recuerda lo que te digo y volverás a la senda». Al salir, me volteó a ver y sentí el impacto de las palabras que había escuchado y un saludo. En ese momento entró Enrique y saludó al hermano. Este lo regañó fuertemente. «He dado orden», le dijo, «de que se respetara la lista de pacientes y tú has permitido el desorden». Se refería a las primeras consultas, las que no estaban en la lista. Enrique salió cabizbajo y volvió a entrar acompañado de Memo. «Dice el Grillo», así apodaban a Engrille, «que su mamá ya no lo quiere y que el hermano solo lo regaña». Mientras Memo decía esto, abrazaba a su hermano como queriéndolo proteger. «Es cierto», dijo Enrique con voz entrecortada, «yo solo vine a saludarte y tú me regañas». «Mira, mi pequeño, el orden es el orden y tú debes dar el ejemplo». Había terminado las consultas cuando P., un ayudante, se acercó al hermano. «Una pareja de Nicaragua ha venido a consulta, tienen problemas muy fuertes y desean verte. Diles que pasen, mi cariñoso». Una mujer rubia, alta y muy bella, acompañada de su esposo, se acercó al hermano. El hombre habló en nombre de ella.
Mi mujer, dijo, tiene miedo de que le hayan hecho un trabajo cuando visitó Brasil. Tenemos problemas muy graves y ya no soportamos lo que sucede entre nosotros. Nos amamos, pero cada vez que hacemos vida marital, ella se siente muy mal y a mí me dan deseos de agredirla. Íbamos a tener un hijo, pero ella no lo soportó y se pegaba en el vientre hasta que lo abortó. Mujer, llamó el hermano a la mujer, ¿tú sueñas con agua o que vuelas? A veces, contestó ella. ¿Sientes como que algo se apodera de ti y te descontrola? Sí, así siento. Yo empecé a entender y recordé que al entrar al recinto, la cabeza de la mujer había golpeado un crucifijo que estaba en la entrada. Aquello me había asombrado y ahora comencé a comprender. Súbitamente Cuauhtémoc pidió su cuchillo. Fue una orden rápida y cortante. Volteé a verlo y me fijé que miraba en dirección a la entrada del recinto. Fijé mi atención en esa dirección y de pronto vi cómo las cortinas se separaban. Todos vieron lo mismo, y en un santiamén todos nos colocamos al lado del hermano esperando la entrada de algo mismo que poseía la mujer. En absoluto silencio, con los músculos tensos, la vista fija en la cortina y el hermano sosteniendo su cuchillo, permanecimos inmóviles y expectantes. De pronto el hermano comenzó a silbar una tonada extrañísima y después dijo que el espíritu oscuro no se había atrevido a enfrentársele. Sabía que no podía conmigo y se fue. Tu mujer, dijo llamando a la rubia, ¿qué sentiste? Un escalofrío. Mira, te hicieron un trabajo terrible y son muy poderosos. Le voy a indicar a P lo que debes hacer y eso te salvará a ti y a tu compañero. La pareja salió y Cuauhtémoc llamó a P. Quiero saber si puedes comprometerte a realizar un trabajo. Deberás ir a una montaña y hacer unas cosas que después te indicaré. Necesitaremos 6 limpias rigurosas. La entidad posee a la mujer y mató a su hijo. Sé que tu mujer está encinta y debes evitar que esta mujer se le acerque. ¿Tomas la responsabilidad? Sí. Muy bien, y ahora llévalos a su casa y ten mucho cuidado en el camino. Cuauhtémoc llamó a Memo y también le dio instrucciones. No permitas, le dijo, que mi carne realice ese trabajo. Ayuda a P y que el Señor los guíe. ¿Habéis entendido? Sí. Iban a empezar las operaciones y el hermano pidió hablar con Gema, la hija de Pachita. Nos pidió salir a todos y alcancé a oír un diálogo muy emocional. Después entré yo y le pregunté a Cuauhtémoc acerca de las sensaciones de la mañana. ¿Es que quizás tengo algo mal en mi cuerpo o estoy cometiendo algún error grave? Lo que te sucede, me contestó después de barrer mi cuerpo con su mirada, lo que te sucede es que cada día adquieres más sensibilidad y ahora estás detectando las señales de la próxima hecatombe. Por un lado me sentí tranquilo y por el otro inquieto. ¿La próxima hecatombe? El hermano ya había mencionado a esta y parecía estar convencido que pronto sucedería algo terrible. La primera operación fue de una muchacha ciega de su ojo izquierdo. La lateralización era manejada en forma muy especial por el hermano. Si el mal estaba de un lado, trabajaba con el otro, y en este caso particular no fue su excepción. Me recordó las primeras operaciones de focos epilépticos en las cuales los investigadores se sorprendían con apariciones de focos en espejos trasladados del hemisferio cerebral sano al enfermo. Tomé la cabeza de la muchacha e inmediatamente me sentí sumergido en una sensación muy placentera. ¿Era ella o la energía que el hermano la enviaba? Y yo en medio sintiendo esa felicidad muy especial. La joven no se quejó mientras el cuchillo y el dedo pulgar de la mano de Pachita penetraron en su ojo sano. Armando prendió una lámpara de mano y la muchacha anunció que veía con claridad. Una pareja entró después. La mujer parecía japonesa y ocupó la cama. Tenía un problema de sordera en el oído. El hermano pidió el cuchillo y la mujer empezó a temblar y a respirar alocadamente. Parecía a punto de desmayarse y era tal su nerviosismo que Cuauhtémoc decidió no operarla. El padre E había traído un sacerdote que tenía una hernia en la ingle. Mientras lo preparábamos para la operación, T observaba con tal atención y sorpresa que parecía que sus ojos se saldrían de sus órbitas en cualquier momento. Cuando el cuchillo penetró en la ingle, el hermano pidió luz y, para sorpresa de T, llegó a su clímax. «Eres de otro mundo», le decía el hermano. «¿Cómo puedes hacer esto?» «Pregúntale a Jacobo, él es el escritor, te lo puede decir». «Yo no sé cómo se hace, mejor pregúntale a Dios», le contesté. «Pero Dios no existe», dijo T con voz quebrada. «Si Dios no existiera, esto no sería posible», intervino el padre E. «Pero yo ni veo ni siento a Dios», continuó T, «simplemente no lo puedo ver». «Deberías estudiar la forma en la que Aristóteles llegó al conocimiento de Dios, quizás eso te permitiría comprender», dijo el padre E. «Pero Aristóteles era un ignorante», le contestó T, «y su definición del hombre como ave impune lo comprueba». El hermano seguía operando y de vez en cuando sonreía seguramente atento a la conversación entre T y el padre. Por fin terminó y vendamos al sacerdote.
Yo me sentía tan energizado y seguro de mí mismo que empecé a platicarles acerca de mis nuevas investigaciones. En el laboratorio, les dije con voz confiada, estamos demostrando que el cerebro humano puede crear una fuerza antigravitacional y eso siempre sucede cuando ocurre un proceso de unificación informacional que podría definirse como una expansión de la conciencia. Eso me gusta mucho, me dijo el hermano. También, continué yo, hemos visto que existen niveles ascendentes de concentración informacional y que tanto el cerebro como el espacio están organizados en forma convergente, de tal forma que se puede concebir la existencia de puntos infinitesimales conteniendo la información total del universo. A estos puntos los hemos considerado como pertinentes a un espacio de elevadísima sinergia, ocurriendo en ellos fenómenos muy interesantes. Cada vez me emocionaba más y no sabía si todos me entendían, pero continué. En un espacio de alta sinergia está la unificación que se trasciende el tiempo y el mismo espacio. Allí existe una máxima redundancia informacional y un alejamiento o quizás inversión de la fuerza gravitacional. Cuando un cerebro alcanza estados de elevada conciencia, también trasciende el espacio, el tiempo y la gravitación, afecta el espacio que lo circunda creando una fuerza antigravitacional. Al menos eso indican nuestros resultados experimentales. Eso sería, me interrumpió el padre E, la evidencia de un contacto con Dios. Exactamente, dije yo. Eso me gusta mucho, volvió a decir el hermano. No recuerdo las siguientes operaciones, solo sé que al final hubo una extracción de un daño y cuando el hermano se despidió de nosotros, una entidad penetró el cuerpo de Pachita y agredió a Armando rompiendo unos billetes que éste le había entregado. Por fin Pachita retornó y T quiso averiguar si la persona que había roto los billetes y Pachita tenían conciencia uno del otro. «Pachita», la llamó, «¿te acuerdas lo que hiciste?» «¿Qué hice?» «Pachita, por favor», continuó T, «rompiste unos billetes». «Yo no rompí nada. ¿Tú estás gadafo o qué?» Aquí termina un capítulo más del libro Las manifestaciones del ser Pachita, de Jacobo Greenberg. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Y si deseas tener acceso a nuestros audiolibros exclusivos, te invito para que adquieras nuestra membresía. Te espero en el próximo capítulo para tu alma.